buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. La pasada semana estuvo cargada de una tensión política sin precedentes en el partido oficialista. La censura y la posterior reposición del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo ha mostrado un carácter prácticamente irreconciliable en la división del movimiento al socialismo. Para algunos, esta situación ha sido provocada por la oposición parlamentaria que interpeló y votó por la censura de Eduardo del Castillo. Otros ven inocencia en esa lectura y apuntan con el dedo a la alevista. La señalan como los primeros responsables de lo sucedido en el Parlamento. Después del acto de restitución de Eduardo del Castillo, parecía que sonaban tambores de guerra. Lo que pasará con el MAS parece ser la crónica de una división anunciada. Y lo digo porque la tensión política no ha hecho otra cosa más que crecer. Todo esto a puertas del Congreso Nacional masista que definirá muchas cosas a futuro para el partido oficialista. Álvaro García Linera, en este mismo programa, dijo que el MAS, si va por separado a las elecciones del 2005, su derrota será catastrófica e inevitable. En política, como todos ustedes saben, no hay que esperar que las cosas pasen, sino provocar que éstas sucedan. Esta es una regla básica, fundamental. Como sea que fuera la interna política, el futuro de la interna política del movimiento al socialismo, para la oposición tensionar al masismo es algo que en condiciones normales le debería venir muy bien. Entonces, la pregunta en consecuencia es, ¿tiene la oposición una estrategia para aprovechar las fisuras del rival? ¿Está lista la oposición para causar la derrota catastrófica que anuncia García Linera con el MAS dividido? ¿O estamos ante una oposición que esté en otra? ¿O estamos ante una oposición que probablemente esté más dividida todavía que el movimiento al socialismo? Hemos decidido hacerle estas preguntas a un panel interesante de invitados que vamos a tener esta noche. Creemos que es importante, hemos venido hablando de la tensión interna del movimiento al socialismo desde distintas miradas, desde distintas perspectivas. Y nos parece tremendamente interesante conocer cuál es la perspectiva desde la oposición sobre esta interna del movimiento al socialismo. Quédese con nosotros en este interesante desacuerdo. Lo anunciábamos, esta noche vamos a estar con tres interesantes analistas desde diferentes perspectivas, además desde diferentes miradas territoriales. Uno de ellos es cruceño, el otro es tarijeño, el otro es paceño, así que creo que va a ser un programa que nos va a aportar mucho desde distintas miradas de lo que queremos hablar esta noche. Con nosotros Manfredo Bravo. Manfredo, desde Santa Cruz, te agradezco mucho por haberte salido de las actividades que tenías, así que te agradezco por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Susana. Un saludo cordial a Roberto y a Carlos y a todos los que nos están mirando aquí en tu programa Desacuerdo. Muchas gracias. Con nosotros aquí en el estudio está Roberto Moscoso. Roberto, bienvenido a Desacuerdo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muy gentil, Susana. Un gusto estar acá. Un saludo a Carlos, un saludo a Manfredo y un abrazo a toda la audiencia de RTP. Con nosotros también Carlos Saavedra. Carlos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Susana, un placer estar con ustedes. Un saludo a Roberto, un saludo a Manfredo en Santa Cruz. Bien, voy a empezar contigo, Carlitos. Sin duda existe una fuerte oposición sociológica al MAS, ¿no? Constituida esta por clases medias, sobre todo acomodadas, y que habitan en las principales ciudades cruceñas, diríamos que, ¿no? Ese es el núcleo duro, digamos, de la oposición del antimasismo. Pero esta masa de gente parece que no encuentra una clara expresión política. ¿Por qué? Bueno, definitivamente la oposición en los últimos años no ha logrado entender o no ha logrado construir un proyecto alternativo de poder al del MAS, ¿no? Lo que ha hecho el MAS en los últimos 14, 15, 16 años ha sido construir, en términos teóricos, un proyecto hegemónico de poder, ¿no? Y ese proyecto hegemónico de poder no ha sido comprendido por la oposición, que no ha encontrado una forma válidamente electoral de poder interpelar ese proyecto. Y es por eso que durante muchas elecciones el MAS con mucha contundencia va ganando distintas elecciones. Al final las expresiones de oposición
no logran entender y no logran hacer una oposición realmente efectiva a la idea de construcción del proyecto del Estado plurinacional, ¿no? Terminan yendo en contracorriente de un proyecto muy poderoso que termina haciendo hegemonía en el país. Y las miradas opositoras no lograron determinar, no lograron construir alguna alternativa que le haga frente a esa idea poderosa, que fue tan poderosa que fue ganando espacios de poder, que fue ganando distintas elecciones y que al final terminó dejando una oposición dispersa, una oposición debilitada, una oposición sin idea alternativa de país, que terminó dejándola reducida a un margen de oposición simplemente antimasista. No hubo una otra idea que surgió, ¿no? Y así el MAS fue derrotando primero a Podemos, después a Convergencia Nacional, después a todas las oposiciones al MAS, que terminaron siendo más que proyectos políticos juntes para enfrentar distintas alternativas, ¿no? No terminaron de cuajar una oposición o un proyecto alternativo. Hoy día estamos en un momento, digamos, sin embargo, distinto, ¿no? Es decir, después de lo que ha sucedido esta semana, digamos, esta tensión sin precedentes que explicábamos que ha sucedido dentro del MAS y que se ha hecho carne en el Parlamento con la destitución, la censura de Eduardo del Castillo. ¿Cómo ves el futuro? ¿Ves más acuerdos de votaciones conjuntas entre el ala vista y la oposición en contra de Arce? ¿Esto le daría una dinámica distinta a la oposición? ¿Cómo afectaría esto en el juego político normal que se vive cotidianamente, digamos, no solamente en el Parlamento, sino en la vida cotidiana política, que ahora en el país es muy tensa, ¿no? Bueno, yo creo que el MAS ha encontrado su más feroz oposición, que es el MAS. Es el propio MAS, no es la oposición parlamentaria, no fue la oposición regionalizada en Santa Cruz, fue el propio MAS la oposición más compleja que tiene. Y yo creo que hay que retrotraerse a lo que pasó en el anterior ciclo político. En el anterior ciclo político, en la democracia pactada, el sistema de partidos creía que había construido tal hegemonía que se enfrascó en una pelea interna entre los partidos por poder, ¿no? En ese momento la partidocracia se creía dueña de la política y menospreció otras miradas y menospreció otros proyectos políticos que iban emergiendo, entre ellos el MAS. Se pensaba que la disputa de poder pasaba por ADN, MNR, MIR, UCS y otros, NFR y otros partidos. Y no miraron que empezaba a surgir algo distinto, porque ese sentimiento de hegemonía era tan poderoso que pensaban que solo entre ellos se iba a discutir el poder. Cuidado le pase lo mismo al MAS. Cuidado el MAS piense que la disputa interna por el poder es lo más importante y que pierda conexión con la gente y que surja otro proyecto político que mientras estén distraídos en una pelea que es prácticamente fratricida, puedan perder la posibilidad de tener reproducción del poder el 2025. Yo te diría ahí, Carlos, no sé si estás de acuerdo, también es efectivamente, digamos, la partidocracia cae porque ya deja de emocionar y de ilusionar, deja de ser el horizonte a futuro, deja de ser la esperanza, ¿no? Y aparece un más que uno dice, bueno, no sé, capaz, ¿no? Unos más con mayor duda, otros entendiendo ese, digamos, el proyecto político que le daba un nuevo horizonte al país. Digamos que evidentemente el MAS ahora mismo está en una pelea fratricida, pero ¿tú crees que, y evidentemente yo coincido contigo, no está mirando lo que está pasando alrededor, pero ¿tú crees que lo que está pasando alrededor le propone un horizonte distinto a Bolivia? Yo diría que todavía no, o sea, todavía no vislumbro en la oposición la construcción de ideas alternativas de poder, ¿no? Yo siento que hoy día se está apostando mucho al anti-MAS, ¿no? Más que a enamorar a la población con una idea distinta de cómo ordenar la economía, una idea distinta de cómo ordenar el orden simbólico de lo político, una idea distinta de cómo administrar el poder. Yo siento que hoy lo que se está exacerbando es más, si quieres, ese sentimiento, inclusive hasta discursos de odio anti-MAS, pero todavía no se está terminando de construir algo diferente. Yo no noto que hoy haya una propuesta política concreta que diga es diferente y que puede.
pero eso no significa que no pueda surgir muy rápidamente, porque también hay un caldo de cultivo, de cansancio. La gente se va a cansar de tanta disputa, se va a cansar de tanta pelea y va a decir, bueno, ellos están más preocupados en pelearse entre ellos. Entonces, la oposición hasta el momento no ha hecho todavía un intento serio por construir un proyecto alternativo de poder, pero el MAS le está dando todas las condiciones. Y cuidado el MAS y cuidado ciertos personajes del MAS terminen siendo los mejores jefes de campaña para una oposición que hoy todavía no tiene un proyecto de poder. Manfredo, me voy contigo. Vamos a Santa Cruz. Creemos es el partido de masas cruceños, sin duda alguna, pero no ha conseguido Manfredo salir de allí. ¿Qué le falta, qué le ha sobrado a Creemos para convertirse en una opción nacional? Porque efectivamente no lo ha podido hacer. Bueno, evidentemente hay que entender un poquito el origen de Creemos, ¿no? Creemos tiene una base originaria en los movimientos cívicos de Santa Cruz. Los movimientos cívicos que evidentemente no son el reflejo de lo que sucede en la lógica nacional. El liderazgo de Luis Fernando Camacho es un liderazgo que se construye dentro del comité cívico y las estructuras que mueven ese liderazgo son evidentemente de la base social que sostiene el movimiento cívico regional cruceño. Los partidos políticos lamentablemente perdieron en su momento protagonismo frente a un movimiento cívico creciente que se identifica en la lucha, como bien decía Carlos, anti-MAS, no necesariamente en una lucha de construcción de propuesta alternativa o proyecto alternativo de país. Y creo yo que esa es la debilidad que tiene el movimiento político de Creemos, porque tampoco lo podemos llamar partido político o agrupación sólida dentro de las estructuras del sistema político boliviano. Es una alianza de movimientos cívicos regionales que han sostenido de alguna manera el liderazgo de Luis Fernando Camacho. Ahora bien, eso no implica, obviamente, que en este periodo, después del debilitamiento de dos estructuras importantes que se gestan en Santa Cruz, como es la estructura de Demócrata y como es la estructura de Creemos en los últimos años, ¿no es cierto? No existan otras alternativas que se estén construyendo. Yo creo que hay alternativas que están en fase de organización y sobre todo, y creo que es lo más interesante, son alternativas que rompiendo con la estructura de base estrictamente regional, están buscando articularse a nivel nacional. Y eso un poco puede abrir el panorama para poder pensar en la construcción de un bloque de poder alternativo, ¿no? Un bloque de poder alternativo que pudiera de alguna forma ocupar el espacio político que va dejando el movimiento al socialismo. Ahora bien, yo la verdad que me cuesta creer un poco de que la construcción que ha hecho el movimiento al socialismo en estos 16, 17 años que tienen el poder, refleje un poco la construcción hegemónica bajo el marco de los principios democráticos, ¿no? Y eso creo que también hay que ponerlo en el escenario del debate, porque la desinstitucionalización que se ha venido dando a partir de la cooptación de los órganos de poder por parte del partido de gobierno, creando una especie de absolutismo presidencialista bajo el control de un partido político, es lo que de alguna manera está socavando hoy la propia estructura interna del movimiento al socialismo, porque esa desinstitucionalización y esa funcionalidad que han venido creando de todas las estructuras de poder dentro del sistema político boliviano, al final también, al parecer, está afectando la propia movilidad interna dentro del movimiento al socialismo, creando estos dos bloques
internos confrontados. Y Manfredo, otro elemento importante... Sí, Manfredo, antes de que continúes, ahí me surgen dos interrogantes en esta cuestión que dices, bueno, hay alternativas que se van construyendo. Y me interesa que un poco desarrollemos esto, porque, por ejemplo, la fortaleza de Creemos, en gran parte, es esta idea regionalista, ¿no? En gran parte es el regionalismo que tiene, digamos, como bandera, ¿no? Este regionalismo es precisamente lo que conspira en contra del proyecto nacional. De pronto, hablar solo, digamos, en términos regionales no convoca, digamos, no deja que se trasciendan las fronteras. Entonces ahí me interesa un poco que nos cuentes, ¿no? Esta cuestión de cómo se mira una alianza desde un partido, ya sea una agrupación, una construcción, no sea Creemos, sea algo parecido a Creemos, no lo sé, cómo sale de la frontera cruceña, se alía con un partido Colla, cómo debería ser esta alianza. Eso por un lado. Por otro lado, en tu intervención hablas del proceso de desinstitucionalización que de pronto lleva, digamos, a esta crisis intrapartidaria dentro del MAS, ¿no? Por un presidencialismo excesivo, etcétera. Yo lo que te pregunto, ¿no? Y esto, digamos, con análisis más allá de las justificaciones jurídicas, que siempre las cosas la tienen, más todavía en un país como el nuestro, ¿no es cierto? ¿No se parece, digamos, esto a el caudillismo de pronto que está también dentro de Santa Cruz? Porque más allá, digamos, de las valoraciones otra vez jurídicas, etcétera, al no estar Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, no voy a entrar en el debate del por qué, etcétera, ¿no? Al no estar en Santa Cruz, hay una normativa institucional que le correspondía a otra persona hacerse cargo de la gobernación. Entonces ahí se ha hecho todo un juego jurídico, etcétera, digamos, para preservar, ¿no? La figura de Luis Fernando Camacho por las razones políticas que todos las conocemos, ¿bien? Pero ahí hay un proceso también fuerte, importante, de desinstitucionalización para preservar la idea, la imagen o lo que vaya a ser la fuerza política, la potencia política, etcétera, de lo que se mueve como una suerte de caudillo, ¿no? O sea, casi, digamos, si uno trasvasaría la idea, digamos, no hay movimientos en la política muy similares, a pesar de ser los más críticos, digamos. Mira, a ver, iremos por partes. Me has bombardeado con muchas cosas interesantes. A ver, primero, yo creo que Santa Cruz evidentemente se encuentra de alguna manera segmentada, si queremos llamarle así políticamente, entre un movimiento ciudadano altamente regionalista, ¿no? Y un movimiento también muy fuerte que está emergiendo, altamente consciente de la necesidad de que para poder construir una alternativa real al movimiento al socialismo, tiene que ser bajo una visión y una lógica nacional. Y creo que de alguna forma lo que ha sucedido, lo lamentable que ha sucedido con nuestro gobernador Luis Fernando Camacho ha permitido que inclusive algunas estructuras del propio Creemos entren en este debate político de construcción de alternativas nacionales, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, evidentemente, esto implica asumir la realidad de que gran parte de la población boliviana hoy radica en Santa Cruz. Y ese es un factor determinante a la hora de construir un bloque de poder alternativo sin perder la fuerza regional, porque la fuerza regional te la da el peso del voto en Santa Cruz, y tratando de alguna manera de articular estructuras de poder en el eje troncal que son determinantes para poder ganar una elección. Evidentemente, eso no solamente requiere de un juego político estratégico, en la lógica de vencer simplemente en una elección al movimiento al socialismo, sino que requiere la construcción de una visión alternativa de país frente a un modelo que hoy por hoy se encuentra fracturado internamente y que además en su lógica de ejercicio de poder
está muy debilitado porque no logra dar respuesta a la crisis que vive el país, la crisis institucional como la crisis económica, y que muy difícilmente va a poder reparar estos errores políticos de los últimos 3, 4 años en la coyuntura que queda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que evidentemente la construcción de ese bloque alternativo de poder se siga circunscribiendo a esta cultura política que tiene no solamente Santa Cruz, todo el país, el caudillismo extremo, que no permite participación política de las bases y lo que en definitiva ha venido deteriorando la confianza en los instrumentos de intermediación política como lo son los partidos políticos. Por eso se han venido abajo los partidos políticos y han emergido esta otra forma de organización que son los movimientos, que los movimientos evidentemente se articulan por causa o por liderazgo, ¿no? El liderazgos que representan esas causas, que es lo que ha sido un poco el reflejo del movimiento al socialismo y que hoy también es su peor debilidad porque las causas se han perdido y el fortalecimiento de su liderazgo también está bastante cuestionado, tanto de Arce Catacora como presidente como de Evo Morales en tanto líder del instrumento, ¿no es cierto? Entonces, son desafíos que nos presenta el escenario político nacional, ¿no? Yo creo que la gente ya se cansó de la polarización. Hemos vivido prácticamente 16 años enfrentándonos los bolivianos. Hemos vivido 16 años creándonos enemigos, no adversarios, en la política nacional. Es tan difícil hacer política hoy, Susana, porque el adversario que debiera ser en un régimen democrático, en un sistema democrático, hoy se convierte en tu enemigo y te confronta y te amenaza y utiliza obviamente los instrumentos de poder para inviabilizarte políticamente, ¿no? Bien, ahora vamos. Ojalá eso pudiéramos cambiarlo. Vamos contigo, Roberto. Volvemos al estudio. A ver, yo quiero volver un poco a analizar el tema de los actores políticos de oposición. Hace poco Manfred Reyes Villa enfrenta 2 concejales en Cochabamba. Creo que ha sido una noticia que ha ocupado los periódicos, sobre todo cochabambinos, durante más de un mes. Son 2 concejalas de su frente político que son elegidas para ser presidenta y secretaria por la oposición municipal, ¿verdad? En medio de este conflicto, Manfred hizo varias declaraciones, ¿no? Una de ellas dijo que no candidatearía a la presidencia. Entonces ahí, bueno, ahí lógicamente uno dice, ¿le creemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Es decir, ¿tú le crees? ¿Crees que Manfred no quiera ser candidato a la presidencia? Porque evidentemente todo indicaría, digamos, que estamos ante un Manfred que está haciendo todas las operaciones políticas, judiciales posibles, ¿no es cierto?, para allanarse el camino, ¿no? Entonces, ves un Manfred candidato a la presidencia, ves un Manfred solamente queriendo ser gobernador, ves un Manfred queriendo reelegirse de alcalde. ¿Cómo ves esto, Roberto? Susana, me gustaron mucho las intervenciones de Carlos y Manfredo, porque nos hablan de que el panorama político ha cambiado, ¿no? Pero no ha cambiado solamente por la fractura del MAS. Es decir, eso yo creo que es un simplismo. El 21F marca un punto de inflexión. El 21F del 2016 marca un punto de inflexión que está generando un otro escenario. Y los procesos políticos son pues lentos, ¿no ven? La oposición existe, ha existido y ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo a lo largo de todos los años confrontando al MAS. Probablemente, tanto Manfredo como Carlos dicen, sin un proyecto alternativo, ¿no? Sin un bloque social alternativo al bloque hegemónico del MAS. Sí, sin lugar a dudas. Pero dentro de sus limitaciones y dentro de su 35%, 40%, los líderes de la oposición han hecho su trabajo en la Asamblea Constituyente, en el 21F, en la elección del 2019, y eso provocó la crisis del MAS, la huida de Evo Morales,
Y eso todavía está pendiente, ¿no? La vuelta de Arce, si quieres, lo analizamos después. Pero yo digo, ¿hay una oposición en Bolivia? Por supuesto que sí, y hay una oposición no solamente en el Parlamento, ahora con Creemos y con Comunidad Ciudadana, sino ha habido una oposición en las calles en el 2019 y hay una oposición en las redes. Yo te aportaría diciendo que creo que la fuerza de la oposición es esa, ¿no? La parlamentaria. No solamente esa, ¿no? También en las redes y en las calles y en el voto, por supuesto que sí. El 2016 Evo perdió, ¿no? Y el 2019 Evo tuvo que hacer fraude para tratar de no entrar a la segunda vuelta. Y eso es fruto de un trabajo de la oposición. Y la gente de la oposición, los líderes de la oposición, se han quedado en Bolivia, pese a las amenazas, pese a los juicios, exceptuando algunos actores, ¿no? Y entonces tenemos un otro escenario ahorita. Tenemos un escenario de dos MASes, el MAS de Lucho, el MAS de Evo Morales. Tenemos un escenario de una oposición que pacta con el gobierno y tenemos un escenario de una oposición que circunstancialmente vota con Evo Morales. Por ejemplo, para la interpelación del Castillo, Comunidad Ciudadana y Creemos han votado junto con el MAS de Evo Morales para interpelar a Castillo. Y en el caso de Manfred, que tú dices, que obviamente seguramente quiere ser candidato a todo, como todo político, y es bien difícil creerle de que no va a ser candidato. Manfred claramente tiene un acuerdo político con el gobierno, ¿no ve? Con el gobierno, con el MAS de Arce. Entonces, ese escenario es el escenario real. Ya no hay un MAS, hay dos, ¿no ve? Y en ese escenario, las fuerzas políticas se están moviendo. ¿Hemos vuelto al ciclo de pactos? No lo sé, pero sí hay acuerdos políticos en función a la realidad. Doctor Paz decía, la política es el arte de lo posible, y ahorita lo posible es pues, hacer acuerdos circunstanciales con los factores de poder que existen en función a los intereses nacionales seguramente, pero también de partido que cada partido tiene. Uh-huh. A ver, es interesante lo que dices. Yo coincido en varias cosas contigo y en otras no. Sí es verdad que el 2016 marca un escenario distinto, ¿no?, de la política, pero creo que también el 2020 y la elección así, la fuerza con la que vuelve el movimiento al socialismo y la fuerza con la que vuelve Arce, digamos, ponen ese antimasismo también solo como cuestión antimacista y nada más, como proyecto político, nada, digamos, como un proyecto político vacío, hueco, ¿no?, que no hay nada más que quiero ser antimacista y punto, ¿no es cierto?, lo pone sobre las cuerdas. Y creo que a prueba ese proyecto político se puso con Yanine Áñez, aunque hoy día todo el mundo niegue a Yanine Áñez. Yanine Áñez ha sido fruto de una serie de acuerdos, ¿no es cierto?, una serie de acuerdos políticos de toda la oposición en ese momento. Es decir, Carlos Mesa la apoyaba, bueno, todos los políticos, la vieja política, la nueva con Creemos. Creemos decidió ministros, aunque hoy día la niegan a Yanine Áñez y la manden a la hoguera cada 5 minutos, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la señora Áñez es producto de esa oposición. No podemos decir lo contrario, sería una mentira, digamos, terrible, que todo el mundo la conoce, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, sí, yo estoy de acuerdo que hay una oposición, hay un escenario político distinto. Evidentemente, el MAS del 2005 o el MAS del 2015 no es el mismo MAS de hoy día, sin duda alguna. Y evidentemente la oposición, la vieja oposición, probablemente tampoco sea lo mismo hoy día, pero donde sí existe un punto común de esa oposición, pienso que es en la falta de lo que nos han dicho nuestros dos compañeros de mesa, que es ese proyecto hacia adelante, ¿no es cierto? Es decir, si el proyecto hacia adelante es solo soy antimacista, ¿no?, tú tienes los fracasos de las elecciones del 2005 con Tuto Quiroga, de las elecciones del 2005 con Samuel Doria Medina, de las del 14 Samuel Doria Medina, ¿no?, como eran los principales adversarios. ¿Y qué te ofrezco? Te ofrezco que no sea el más poder, ¿no? Entonces, a partir de esto, ves un nuevo momento, porque sí, efectivamente, el escenario político no es el mismo, pero ves una oposición que esté vislumbrando verdaderamente
ese nuevo momento político? ¿Cómo leerías vos, digamos, la acción de Carlos Mesa? ¿Cómo leerías la acción de Manfred Reyes Villa? ¿Cómo leerías la acción, bueno, de Manfred ya me has dicho, de Samuel Doria Medina, de Tuto Quiroga, no lo sé, ¿no? Partamos con lo de Arce, ¿sí? Es cierto, es decir, el MAS se recupera después del 2019, después de tanto la movilización como de la elección, y gana el 2020 con Arce. ¿Pero por qué ganarse, Susana y compañeros y amigos que están escuchando y viendo? ¿Por qué ganarse? Por 3 factores. El primer factor, porque el gobierno de Janine es un mal gobierno. Es cierto, es parte de la salida constitucional parlamentaria y a la Janine pues se la apoya a todos. Bueno, eso es discutible, ¿no ve? Pero esa es mi visión, ¿no ve? Como actor además. Y entonces Janine hace un pésimo gobierno, ¿no? Janine, Óscar Ortiz, Murillo, hacen un pésimo gobierno. Y obviamente entonces es un factor que motiva a la gente para votar distinto. Va a votar por lo pasado. El segundo factor es Evo Morales. Evo Morales vuelve, se hace jefe de campaña y con todo su liderazgo pues hace una campaña por Arce de manera impresionante, ¿no? Y hace una cruzada. Y el tercer factor, Arce en sí mismo es reconocido como el hombre del crecimiento económico, de la estabilidad económica, el ministro de toda la vida de Hacienda y por lo tanto era pues supuestamente un sujeto de credibilidad y de estabilidad económica. Esos 3 factores hacen el 55%. Pero esos 3 factores ya no existen, Susana. No existen, amigos, esos 3 factores ya no existen. El gobierno se aferra con uñas y dientes al descalabro del gobierno de Janine, pero es todo lo que le queda. No tiene apoyo de Evo Morales, y no me digas que Evo Morales no tiene liderazgo en este país, no tendrá el 55 o el 62 que tuvo algún momento, pero algo tiene. Por supuesto. ¿No? Por supuesto, y eso hace crisis. Y los temas que hacen al gobierno de Arce, como la economía en crisis, falta de empleo, falta de dólares, las reservas que antes eran 15.000 millones, ahora estarán en 1.000, vaya uno a saber. Pero más allá de... Pero continuaré, perdón, 3 temitas más. El tema corrupción, el tema narcotráfico y el tema autoritarismo están pues generando otro clima, por lo tanto un clima de ese 55% que se evaporó. Y concluyo con esto. Sí, yo coincido con Manfredo, hay una descomposición del ciclo hegemónico del MAS. Es decir, la hegemonía del MAS se desvaneció. El bloque social que respaldaba al MAS ya no existe. O se han dividido o varios se han ido. Mucho de la clase media se ha ido. Entonces, esa es la crisis del MAS. Y frente a esa crisis del MAS, pues hay la posibilidad de parte de la oposición de generar un proyecto alternativo, que no existe, es cierto, pero yo creo que la contradicción principal ahorita es autoritarismo versus democracia. Hay que recuperar la democracia. Y recuperando la democracia habrá que recuperar la estabilidad económica, habrá que parar y poner punto freno al narcotráfico, habrá que parar la corrupción, habrá que, por favor, de una vez por todas poner punto final al manejo descarado de la justicia, ¿no? Del sistema judicial en Bolivia. Eso sin duda. Yo me voy a ir un corte, pero voy a volver has dicho tantas cosas que me parecen tremendamente importantes. Ese clivaje, autoritarismo y recuperación de la democracia. Es que parece que Arce no hubiera sido elegido bajo un sistema democrático. Parece que Arce no hubiera sido elegido con el 55% de los votos, de la mayor votación de participación histórica de todos los bolivianos en todas las elecciones. Pero eso ya se desvaneció. Sí, pero a ver, me parece, digamos, así una cuestión de decir, bueno, lo que pasa es que ahora el clivaje es este, ¿no? Y Janine también se desvaneció. Claro. Es decir, en la memoria corta, Roberto, y eso me parece que quizás haya que hacer una lectura más profunda, ¿no es cierto? Quedan ciertas cosas. Y en la memoria corta ese pésimo gobierno que nos habla permanentemente de democracia, yo cuestionaría, digamos, que en una... cuestionable sucesión presidencial en cuanto a la constitucionalidad de esta, nos hablan de democracia frente a una elección que ha ganado con el 55% de los votos. Entonces, como la gente, digamos, dice, a ver un ratito, pero yo he ido a votar y no, es decir, quizás son esas de pronto las retóricas que no
Luego no hagan carne más allá de la explosión en las redes sociales. El momento que la gente le toque ir a votar, vota por otra cosa, ¿no? Una de esas, no lo sé, lo dejo sobre la mesa. Quédese con nosotros en este interesantísimo programa. Ya volvemos. ¿Cómo aprovecha o no esta crisis interna del MAS la oposición? Es realmente la pregunta central del programa. Manfredo, vamos contigo a Santa Cruz. Para aprobar la ley del censo, el ala arcista echó mano del voto opositor. El ala evista, que tenía sobre las cuerdas al ministro Eduardo del Castillo, usó la interpelación para conseguir que finalmente Eduardo salga, aunque sea momentáneamente, del gabinete, como lo habían pedido sistemáticamente. La pregunta, Manfredo, ¿el masismo está instrumentalizando a la oposición? A ver, yo creo que el masismo, con la presencia que tiene, ya evidentemente en el Parlamento, sobre todo en el juego político de los intereses que también juega la oposición, yo creo que la oposición está aprovechando del masismo, estas diferencias, para sacar alguna ventaja en objetivos políticos a cumplir, ¿no? Como lo fue el tema del censo. El censo, yo creo que más bien la oposición logró de alguna manera articular con el ala arcista la posibilidad de poder dictar una nueva ley que de alguna manera, entre comillas, nos garantice un censo para el 2024. Y digo entre comillas porque en este país nada está garantizado. Segundo, en esta crisis que hemos visto ahora de la interpelación, ya era Vox Populis que el evismo iba a cuestionar, iba a descalificar al ministro Castillo, y ahí también se suma la oposición para también lograr yo diría, un mecanismo de debilitamiento, porque todos sabemos y somos conscientes que la posibilidad de que se haya respetado la censura era casi imposible, y eso se ha ratificado, ¿no es cierto?, en la decisión que ha tomado el presidente. Pero también no es menos cierto que esa ratificación implica un desgaste político frente al electorado nacional de la legitimidad del presidente Arce. Y por otro lado, significa de alguna manera también una afrenta al desafío que le plantea Evo Morales en el Parlamento cuestionándole a su ministro. Entonces aquí está el presidente en este juego, ¿no?, de enfrentamiento interno, no dejarse doblegar y demostrar su poder frente a Evo Morales, y por el otro lado en sacrificar el costo de legitimidad en el escenario de la opinión pública nacional, ¿no? Yo creo que aquí el que de alguna manera sale con ventaja, ¿no es cierto?, al menos coyuntural, es la oposición real, es decir, la oposición no masista dentro del escenario político. ¿Cómo capitaliza esas ventajas? Ya esa es harina de otro costal, ¿no es cierto? Pero aquí yo creo que hay una cosa, Susana, que hay que también tener en cuenta. Y hablaba, a mí el temita que tocaron, el anterior, creo que es importante profundizarlo. Vos decías, pero no hay que negar que Arce ganó democráticamente con el 55% del apoyo. Y yo en esto siempre he tratado de reflexionar. La democracia no es simplemente electoral, no es simplemente ir a votar. La democracia implica también someterse al marco institucional del Estado de Derecho. No nos olvidemos que aunque en la constituyente se haya querido tirar por el suelo el Estado de Derecho y solamente, al final se logró poner que Bolivia todavía es un Estado de Derecho constitucional. Y ese marco constitucional todos los días se ve prácticamente vulnerado con los atropellos del absolutismo que ejerce el presidencialismo, ¿no? Ese factor, sí, Susana.
Te escucho. Ahí, no, ¿sabes lo que te quería decir? Efectivamente, la democracia no solamente es voto, es respeto también a las instituciones. Y por eso, en el anterior bloque, yo te hacía, digamos, la pregunta, ¿no? O sea, capaz que ese presidencialismo, de pronto hiperpresidencialismo que vivimos en Bolivia, esa forma caudillista de hacer la política, no solamente está en el gobierno central, se replica en los gobiernos subnacionales. Yo te diría el caso específico, ¿no?, del gobernador Camacho. Y además, yo creería que además de hablar de respeto a las instituciones, la democracia también es inclusión, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, volteo el Estado plurinacional, ¿por qué? Porque es masista. ¿Y qué haces con todos los pueblos que se sienten incluidos en el Estado plurinacional? Eso también es democracia, ¿no es cierto? A ver, yo creo, Susana, yo no creo que se esté cuestionando el tema de la inclusión. Se está cuestionando hoy por hoy, porque a mí me encanta que este país por fin haya asumido un proceso de inclusión. Y creo que todos los bolivianos al final estamos de acuerdo en aquello. Lo que no estamos de acuerdo es en el atropello al marco institucional de unos y de otros, no solamente del movimiento al socialismo. ¿Cuál es la diferencia? Sí, que el movimiento al socialismo tiene dentro de ese uso de fuerza, tiene la posibilidad de utilizar el poder coercitivo, utilizar el órgano judicial, utilizar la policía, utilizar las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para someter a sus enemigos, porque ya ellos no nos toman como adversarios. Creo que en este momento nadie se toma como adversario. Yo le diría, es decir, lo cual es una pena y coincido plenamente contigo. Carlitos, voy a ir contigo. A ver, le preguntábamos a Manfredo, el masismo está instrumentalizando la oposición, la oposición no está instrumentalizando. ¿Cómo ves vos? Es decir, Manfredo nos dice algo. Yo creo que es el movimiento es la oposición tradicional, no la del movimiento al socialismo, la que factura políticamente con esta interna. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es la instrumentalización de todos con todos, y creo que es la instrumentalización del harakiri, ¿no? Donde al final todos terminan lastimándose. Yo no sé si después de la votación que hubo coordinada entre la ala evista, Creemos y Comunidad Ciudadana, ahora Carlos Mesa aparezca con Comunidad Ciudadana como una alternativa que seduzca más a la población, o Luis Fernando Camacho, o el mismo Evo Morales, ¿no?, o salga mejor parado Arce. Yo creo que ninguno de esos cuatro actores, ninguno ha salido mejor parado. Creo que sí, todos se lastiman, ¿no? Es como dice el dicho popular, no me importa ser feliz yo, pero por lo menos haré infeliz al otro. Y al final eso termina pasando. Se están haciendo infelices todos y al final todos se están olvidando de la gente, ¿no? Están perdiendo esa conexión. Yo no creo que haya salido mejor para ninguna fuerza. Yo creo que esta instrumentalización del harakiri para hacer daño al uno al otro es una pelea de políticos que va a terminar cansando a la población, ¿no? Que va a terminar entrando nuevamente en esa lógica donde la política está absolutamente divorciada de lo que la gente está pensando. Entonces creo que las fuerzas políticas que tengan la necesidad, que quieran realmente seguir construyendo proyecto de poder, seguir reproduciendo, en el caso del MAS, el proyecto de poder, tienen que volver a sus orígenes, a sus esencias, ¿no? Y terminar, y tiene que dejar de pensar que la política es lo que pasa solamente al interior de la asamblea, y si logro tumbar un ministro realmente lo he hecho bárbaro y la gente me va a amar, que no pasa eso, ¿no? O sea, la agenda de la gente está por otro lado. Entonces yo creo que hay una instrumentalización, pero la instrumentalización del harakiri, y si alguna fuerza opositora o si el mismo Evo Morales piensa que está ganando con esto, yo creo que se equivoca. No gana Arce, no gana Evo, no gana Comunidad Ciudadana, no gana Creemos, no gana nadie, porque están en esta lógica de dinamitar el sistema política. ¿no? A ver, Roberto, haciendo futurología, porque ya nos va a tocar acabar el programa, que yo lo lamento solamente tener una hora para hablar de política. Me gustaría hacerlo horas de horas. Estaba interesante. Tomando en cuenta, digamos, que una segunda vuelta entre Arce, estamos haciendo futurología, digamos, creyendo que no haya una solución. Uno nunca sabe qué puede pasar en política. Por ahí mañana Arce y Evo Morales dicen, bueno, esto se acabó y vamos hacia adelante, no lo sé, ¿no? Pero digamos que hay una segunda vuelta electoral entre Evo y Arce. ¿Qué jugaría la oposición ahí? ¿Cómo verías esto?
Es una posibilidad. Es una Por posibilidad, supuesto, claro que sí. desde luego. Pero es una posibilidad que define una verdad. Ahorita la pelota política no está en manos del MAS, está en manos de la oposición. Es decir, la posibilidad de cambiar este juego o de cambiar este ciclo hegemónico del MAS ya no depende del MAS. El MAS se agotó, depende de la oposición. Si la oposición se divide como se ha dividido y no genera un proyecto alternativo y no define gente que pelee contra el narcotráfico, contra la corrupción y no tenga credibilidad en cambiar el sistema judicial y no tenga un proyecto además de inclusión nacional popular, no liberal, exclusivamente, ¿no ve? Y que recupere la democracia, si la oposición no tiene esa capacidad, entonces podremos tener ese escenario que tú planteas. Pero eso significa, insisto, que ya no depende del MAS. El MAS ya se acabó. ¿Tú crees que se acabó el MAS? De verdad, o sea, digamos, Bueno, porque puede uno usar esta retórica para decir, bueno, sí, porque no, pero podemos, es decir, el MAS, decir que se acabó el MAS. A lo que el MAS le queda es recuperar su ciclo a partir del autoritarismo. Es decir, en el camino Nicaragua-Venezuela, ¿no? Como Venezuela eliminar a Corina Machado, o en Brasil eliminar a Bolsonaro, o en Nicaragua eliminar a todos, ¿no ve? Y el MAS sí ha dado algunos pasos. Camacho está en la cárcel, ¿no ve? Y era un hombre importante de la política boliviana. ¿Y qué es lo que veremos? Ese es el camino que le queda al MAS. Pero el camino democrático ya lo perdió. A no ser que recupere, pero yo no creo, en política todo puede pasar. Ahí la oposición, en el escenario que tú planteas, pues no tiene mucho que hacer, ¿no ve? Porque el MAS de Arce o el MAS de Evo Morales es lo mismo. Es MAS. Es MAS y es un proyecto que ya se acabó y que excepto el tema de inclusión, todo lo demás ha sido penoso, ¿no? Fundamentalmente la economía y el futuro del país. Sacar a 3 millones de personas de la pobreza es penoso. No, la inclusión, eso sí es importante, vital, ¿no ve? Pero eso ya se agotó. No tiene ya los instrumentos para seguir con eso. No lo vemos. Y el gobierno está empeñado en la política en vez de estar empeñado en la economía. El gobierno, con el ministro de Economía de 12 años, está empeñado en el uso arbitrario del sistema judicial para liquidar opositores en vez de dedicarse a lo que supuestamente él sabe que es la generación de economía, la generación de riqueza, la generación de empleo, acabar la corrupción, luchar contra el narcotráfico, hacer un país distinto. Me voy a un corte y vuelvo con las conclusiones de este riquísimo programa. Definitivamente quédese con nosotros para escuchar las conclusiones de nuestros panelistas. Volvemos, conclusiones. La pregunta central, ¿cómo aprovecha la oposición la crisis interna del movimiento al socialismo? Manfredo, casi a nivel titular, si mañana te tocaría titular El Deber, 30 segundos. A ver, rapidito. Primero, los factores de poder que hacen a la construcción de gobernabilidad, el MAS los ha perdido. Lo económico, los recursos naturales, lo ideológico, lo único que le queda es la fuerza. Y va a hacer uso del exceso de la fuerza, estoy convencido. Por lo tanto, ¿qué es lo que le queda a la oposición? Yo digo, no hay proyecto alternativo si no hay un bloque de poder alternativo y tiene que construirse ese bloque de poder. Y en eso no coincido con Roberto, simplemente bajo el discurso democracia o dictadura. Yo creo que aquí la base fundamental de la construcción del bloque histórico, del nuevo bloque histórico de poder, está en dar respuesta a las distintas crisis que hoy vive el país. Gracias, crisis Manfredo. de institucionalidad democrática, crisis económica, crisis de recursos naturales. Gracias, etc. Manfredo. Gracias por habernos acompañado esta noche. Te agradezco muchísimo porque sé que te has salido de una actividad familiar para estar esta noche con nosotros, así que te abrazo. Muchísimas Pero ha sido gracias. un placer. Por alusión. Muy lindo programa. Por alusión, Roberto, 30 segundos también. Si te tocaría titular mañana el periódico, ¿cómo lo harías? El ciclo del masismo ha terminado y lo que queda es recuperar la democracia. Ese es el rol. Pero recuperar la democracia, coincido con Manfredo, pues no solamente es recuperar electoralmente o ganar electoralmente, pues es recuperar el Estado de Derecho, es recuperar la transparencia institucional,
es generar institucionalidad, es luchar contra el narcotráfico y fundamentalmente es corregir la justicia y corregir la economía para dar empleo y seguridad hacia el futuro a los bolivianos. Correcto. Coincido plenamente contigo, pero eso se hace ganando en las elecciones. Aunque no sea lo Correcto. único, se hace ganando en la urna. Carlitos, la conclusión. Rapidito, porque nos tenemos que ir. El antimasismo no alcanza. El antimasismo no le va a alcanzar a la oposición. La oposición tiene que pensar y tiene que reflexionar qué ha hecho que el MAS enamore durante tantos años a la población, qué ha hecho en lo político, qué ha hecho en lo cultural, qué ha hecho en lo económico. Algo ha debido hacer bien para estar tanto tiempo en el poder, y el antimasismo por sí solo no le va a alcanzar. El antimasismo por sí solo no alcanza. Nuestros panelistas nos hablan de la necesidad de la construcción desde la oposición de un proyecto de horizonte país, ¿no?, que pueda conquistar los sectores, porque en este momento el capital, digamos un capital masista, es el tema de que el MAS sale y dice yo tengo un proyecto, pero por supuesto que este capital se pone en riesgo con una interna que definitivamente lo que está mostrando es solamente sangre y no está mostrando norte, no está mostrando proyecto país. Lo han dicho también en coincidencia nuestros analistas. El MAS, yo creo, en lo personal, que sigue siendo el gerente del campo político en este país. Es si uno se fija lo que ha sucedido en esta semana a propósito de la interpelación de Castillo, todos los medios de comunicación señalaban, es el ala evista que logró esto, Evo puso sobre las cuerdas. La respuesta es decir, no hay una mención a la oposición política del país. Eso da cuenta que incluso los medios de comunicación dan cuenta de una situación que yo creo que es clara. El MAS sigue siendo el partido que domina la política de este país. A todo esto, evidentemente, no se puede decir que la oposición no existe. De ninguna manera. Yo coincido con Roberto. La oposición durante los años ha ido haciendo un trabajo que, por supuesto, ha tenido diferentes tipos de resultados y que pueden analizarse de diferente manera. Pero no es una oposición inexistente, no es una oposición que no exista, es una oposición que está trabajando todos los días en contra del MAS. Y si el MAS no está atento, ahí hay un trabajo que está ahí, que existe, no es que no existe. Gracias por haberme acompañado esta noche en Desacuerdo. Quédese con la programación de RTP en Bolivia y con la programación de Canal Red en España. Buenas noches.